Esta historia comienza en la Academia Nacional de Eugracia, una academia creada por y para los héroes. Los héroes que ingresan a esta academia son aquellos que han salvado otro mundo derrotando al rey demonio, además tras innumerables batallas han trascendido el nivel de un humano, obteniendo habilidades que desafían cualquier lógica, siendo considerados armas nucleares andantes. El prota al llegar a la escuela queda bastante anonado, por donde sea que mirara veía a héroes. Sin embargo, su gato no era capaz de mantener un bajo perfil, incluso tiene la capacidad de hablar. Si era descubierto hablando con su gato, los demás héroes pensarían que era un rarito, por lo que molesto le pide que se escondiera. Su gato le reprocha, ¿acaso era una de esas personas introvertidas que no quieren llamar la atención? A lo que éste responde que era algo que no se podía evitar, han pasado años desde que conocía a alguien no fuera ella. Al final su gata es descubierta por una heroína, y ésta se le acerca para ver. Su nombre era Imari Komari, estudiante de primer año. Tienen una breve charla que es rápidamente interrumpida por la campana. La ceremonia acaba de comenzar, y era momento de entrar. El prota le reprocha a su gata que debería de ser más cuidadosa, si era descubierta todo se echaría a perder. Al empezar la ceremonia, se les explica a los chicos qué significaba estar en esa escuela. Al parecer era un puente entre los humanos y los dioses, era una institución creada por el gobierno en conjunto con la diosa. Cada uno de los presentes han sido héroes que salvaron otro mundo, y fueron regresados a salvo a la Tierra. La mayoría de los héroes recién ingresados tenían una confianza estratosférica, algunos tenían habilidades tan rotas que les fue sencillo acabar con el rey demonio de su mundo. Por lo tanto, para bajarles un poco ese ego, la encargada de ese trabajo era Minao Kuzua. Les comenta que en realidad este establecimiento no era nada más que una instalación de cuarentena para mantenerlos a raya. En realidad, por la seguridad del mundo entero, no podían dejar que simples adolescentes con tanto poder anduvieran por ahí a sus anchas, pero eso no significaba que los mantendrían encerrados a la fuerza o algo similar. Al tener el poder de los dioses del lado de la humanidad, estos tenían la capacidad de sellar sus habilidades y borrarles la memoria para que los retornados pudieran vivir una vida normal. Sin embargo, estaba segura que algunos héroes se iban a resistir al no querer perder sus poderes que tanto han luchado por obtener y mejorar, y por eso la academia les ofrecía un trato. La explicación se hizo tan larga al final, que Minao decidió dar una explicación práctica de lo que tendrían que hacer, invocando de esa manera toneladas de monstruos de todo tipo. Tomando por sorpresa a varios héroes, que siendo incapaces de reaccionar correctamente, se echaron a correr despavoridos, mientras que por un lado otros héroes más capaces y temerarios, rápidamente se pusieron en posición de combate para aniquilar a los monstruos. Sin vacilar irían acabando a uno tras otro rápida y fácilmente. Minao les comenta que no era ninguna prueba, solo invocó a algunos monstruos débiles para que entendieran a qué han venido a esa escuela, se divertirían usando el poder que han mantenido reprimido desde que llegaron a la Tierra, y en el proceso salvarían al mundo otra vez. Existen innumerables mundos diferentes, muchos de esos mundos eran devorados por los demonios, eran básicamente plagas que devoraban ramificaciones del árbol del mundo, y el propósito de los héroes era que se deshicieran de esas plagas. Hace un tiempo atrás, un mundo fue destruido por un rey demonio, eran tan poderoso y malvado que trascendió y empezó a destruir otros mundos. En ese entonces parecía que todos los mundos que existían estaban condenados a perecer por culpa de un solo rey demonio, todos los mundos que el rey demonio dejó a su paso quedaron estériles y sin vida, pero un día misteriosamente este rey demonio desapareció. Básicamente ellos son una empresa de seguridad de héroes, y lo siguiente por hacer será una medición de sus habilidades. Exceptuando a unos cuantos héroes que de momento no irán, entre ellos Kyouya el prota. Se les explica que todos los héroes que tienen una marca en su brazo son héroes oficiales que han salvado a otros mundos, y de no tenerla significaba que son héroes fallidos que no recibieron la aprobación de los dioses. Ninguno de los presentes que habían sido llamados, poseían la marca de haber salvado un mundo. Uno de los héroes fallidos, no aceptaría un trato diferente solo por haber sido derrotado. Al parecer este tenía un poder asombroso pero fue invocado en mundo de etapa V, siendo un mundo al borde del colapso con un rey demonio poderoso junto con un ejército colosal. No se atrevió a poner su vida en riesgo para salvar a ese mundo. Le menciona que si su poder era tan débil como ella lo estaba creyendo, entonces no tendría ningún problema de recibir uno de sus débiles ataques. Minao muy tranquilamente, le comenta que era una llama bastante impresionante pero no le recomendaba lanzar ese hechizo. Segundos después el hechizo es cortado bruscamente, una heroína espadachín se posiciona en su espalda, y le amenaza con cortarlo por violar las reglas de la escuela, además se le reducirán puntos. La heroína es regañada, su nombre era Rei, no debería de encontrarse ahí, pero ésta le responde que era demasiado amable con los recién llegados. Momentos después, ambas se encontraban conversando a solas. Rei le menciona que tenía un muy mal hábito,
provocar a los alumnos era peligroso sin conocer sus habilidades reales, pero le menciona algo que le preocupaba: cuando cortó el hechizo sintió algo extraño, ese círculo mágico ya estaba deshecho. El que lo hizo consiguió dejar el hechizo inutilizado, y hizo parecer que aún continuaba activo, pero no logró enterarse quién fue el alumno que lo hizo. La mayor sorpresa era que ambas no consiguieron descubrir quién era, por lo tanto ese recién llegado tenía habilidades superiores a pesar de ser un novato, pero si era un estudiante fuerte era bienvenido de todos modos. Al llegar a su habitación se fija que las habitaciones de los héroes oficiales eran bastante más lujosas que la de los héroes fallidos, pero a su vez también le gusta lo tranquila que se ve su habitación. Su gata le reprocha que antes fue un poco descuidado. Seguidamente esas dos chicas se lograron percatar de que incapacitó el círculo mágico, pero como héroe era algo que no podía evitar de todas formas. De todos modos, le pide disculpas por traerla a un lugar como ese. Para ella seguidamente se sentirá como un hogar repleto de sus enemigos. Le menciona que sería un gran problema si fuera descubierta, por lo que constantemente teme por su pobre vida, pero le pide que no se preocupase tanto, simplemente tiene que protegerla. Le jura que la protegerá, y ésta se transforma en su forma humana sorprendiéndolo bastante. Esta le dice que no tiene de qué sorprenderse, ha recuperado lo suficiente de su poder como para mantenerse en esa forma, y además no era como si nunca la hubiera visto así antes. En ese mundo han pasado técnicamente 3 años desde que él fue invocado a ese otro mundo. En esos años, que en realidad desde su perspectiva fueron más de 30.000 años, fue donde la conoció por primera vez. Era un mundo desolado y estéril. Kyoya fue invocado por la mismísima reina de los demonios. Su única y primera petición fue que la matase. No entendía qué estaba pasando, y mucho menos quién era ella. Esta le explica que todo a su alrededor era llamado mundo perdido, y ella era una reina demonio. Su nombre era Felice, y le explica que ese mundo era un páramo desértico. Todo terminó de ese modo porque ella lo destruyó todo, acabó con todo lo que respirase, incluso con los mismos demonios, destruyendo todo a su paso. Cada cosa viva o que se moviera en lo más mínimo era destruido por su poder. Kyoya no entendía entonces por qué un rey demonio tan malvado lo necesitaría a él, pero ésta le contesta que era simple, necesitaba que la matase, no podía hacerlo por ella misma, su raíz como rey demonio la restringía y le impidía cometer un acto como ese. Le menciona que en su estado actual no sería capaz de acabar con ella, por lo tanto lo entrenaría personalmente hasta el nivel en el cual pudiera acabar con ella. Al llegar a un callejón sin salida toma una llave mágica y abre la puerta, le da la bienvenida a su castillo. Esa era su tesorería, se encontraban los mayores tesoros de los 3000 mundos que destruyó. En ese lugar será capaz de obtener todas las herramientas necesarias para hacerse más fuerte y acabar con ella. De momento le da un anillo de crecimiento acelerado, y poco a poco le dará diferentes objetos a medida que su cuerpo se adaptase a ellos. Kyoya le sorprende la magnitud del tamaño de esa bóveda, y la cantidad de objetos poderosos que se encontraban en ese lugar era incalculable, pero para su sorpresa ve una espada que le parece muy normal, pero a su vez por lo simple que se ve llamaba más su atención. Cuando estaba a punto de agarrarla, es detenido por Felice. Era una espada llamada Rama de la Calamidad Lavaquín, una cristalización del mal que consume el alma del portador. Solo la ha usado 3 veces y seguramente si la tocara en su estado actual sería devorado de inmediato. Sin embargo, esta asegura que en 300.000 años debería de ser capaz de usarla sin problemas, lo que sorprende a Kyoya porque en 300.000 años estará muerto, pero Felice le comenta que en ese mundo hasta el tiempo mismo está muerto, y aproximadamente 10.000 años equivaldrían a un año en su mundo. Además, aunque muriese lo podía traer de vuelta a la vida, y si se enloquecía por tanto entrenamiento incluso podría traer su mente de vuelta. El único inconveniente es que a ella no le quedaba mucho tiempo. Tarde que temprano sus instintos como reina demoníaca regresarían, y volvería a querer destruirlo todo. Básicamente ella era un error. Tras destruir tantos mundos terminó desarrollando un ego y tomó conciencia de ella misma. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo era demasiado tarde. De ese modo su vida en ese otro mundo comenzaría. Aunque le preocupaba que el ritmo del entrenamiento fuera muy difícil para él, en realidad su primera tarea fue caminar sobre una línea blanca sin desviarse de ella. Otras eran comer con la mano izquierda o sostener la espada sin usar sus dedos meñiques. En la explicación de Felice se da a entender que los humanos en realidad no usan su cuerpo como ellos quieren. Si construye su cuerpo adecuadamente, redirigir el 100% de su voluntad a su cuerpo, le asegurará usarlo correctamente. 50 años después, su cuerpo empezó a moverse apropiadamente, por lo empezaría a realizar actividades más agotadoras como atletismo y natación. Tras 100 años, su cuerpo fue naturalmente acostumbrándose, pero el objetivo no era ese, debía de tener un control total de cada músculo de su cuerpo. Tras los 1000 años su cuerpo fue entrenado de la manera correcta, por lo que era hora de practicar magia. Le resultó extremadamente difícil desarrollar una buena cantidad de poder mágico,
por lo que usar magia apropiadamente le tomó 10.000 años. Tras los 20.000 años finalmente fue capaz de pelear utilizando tanto magia como manejo de la espada, pasó sus días peleando con monstruos creados por Felice. Su única fuente de entretenimiento era hablar con Felice, y a medida que los días pasaban su entrenamiento se fue intensificando. Día tras día, le contaba a detalle alguna historia de su mundo, entre ellas animes como Baki o muchos mangas y anime en general, pero incluso con historias aburridas se divertía de sobremanera. Kyoya estaba seguro que ella como rey demonio que vivía para la destrucción podía ser espiada, y de alguna manera intentara hallar un método para liberarla de su destino, y que fuera capaz de vivir una vida como una humana normal, leyendo su manga favorito y tomando su bebida favorita. Alrededor de los 30.000 años, era momento de tener el combate final. Felice podía ver en el rostro de su héroe que éste se encontraba dudando, pero le menciona que por el bien del mundo debía demostrar los resultados de su entrenamiento y derrotar al malvado rey demonio, o acaso tenía sentimientos por una reina demonio. Le dice que esos 30.000 años que pasó junto a él fueron realmente felices, pero era momento de poner un punto final, pero le agradece por todos esos años que pasó con ella. Lo único que la hace más feliz es que un tipo como él sea quien acabase con ella. Al ponerse en posición de batalla, finalmente se activa el modo demoníaco de la reina, y comienza la lucha. Ella en ese momento no era Felice, simplemente era la maldad encarnada atacándolo sin vacilar. Kyoya se defiende con un hechizo de tierra lanzándola por los aires, pero esta responde con un hechizo de gran poder destructivo. Pero Kyoya consigue repelerlo y contraataca a tiempo. Sin embargo este quería que Felice viva, por lo tanto no podía dejar de contenerse en cada ataque. Felice carga un poderoso ataque de energía destructiva, pero Kyoya simplemente decide lanzarse de frente con su espada, y recibirlo de lleno. Los dos ataques colisionan, pero Kyoya termina venciendo a la malvada reina demonio. Apunta con su espada a la cabeza de la reina demoníaca, pero no logra reunir fuerzas para dar el golpe final. De todas formas, su espada termina cayendo de sus manos, y Felice solo le puede pedir perdón por haberlo obligado a hacer todo eso. Kyoya le pregunta si existe alguna manera de separar su alma, y ésta le dice que incluso lo intentó con la espada con más poder de todas, la Bankin, y aún así le resultó imposible. Le dice que si fue imposible para ella, entonces él lo hará. Con la Bankin usará hasta la última chispa de su poder para separar su alma, de esa manera al menos vivirá como Felice aunque él muera en el proceso. Felice le dice que ambos estaban muy agotados, lo más probable es que su alma fuera devorada por la espada. Kyoya le dice que ella la usó 3 veces sin inconvenientes y él la acababa de derrotar, claramente era más poderoso, estaba seguro de que al menos lograra dividir su alma. Kyoya invoca la espada, pero su forma un gran cúmulo de energía maldita. Con su fuerza actual le era imposible usarla. De inmediato la espada lo estaba rechazando tomando toda su magia y fuerza vital, pero en realidad la espada no lo estaba rechazando por falta de poder, lo que le faltaba era una voluntad más inquebrantable. Con todas sus fuerzas consigue tomar la espada y divide en 2 el alma de Felice. Al final logró sobrevivir. Felice le explica que tuvo que interferir ofreciendo todo su poder para que la espada no devorase su alma, tomando una forma de gato. Felice lo regaña por ser tan imprudente, pero Kyoya, muy feliz por sobrevivir junto a ella, le pide que le acompañase a su mundo. Le quería mostrar lo que era una vida normal, a lo que felizmente acepta su propuesta mencionándole que también deseaba ver en qué terminarían todos esos mangas de los que le había hablado. Al volver a Japón, estos fueron interceptados por unos hombres con vestimentas bastante extrañas. Aquellos hombres le preguntan si era un viajero de otro mundo, e inmediatamente le dan una invitación para que entrara a la Academia Estatal de los Héroes. Además no era una oferta rechazable. Lamentablemente aún era muy pronto para disfrutar de una vida normal. Chicos, hasta aquí dejo la primera parte de este manga. Si quieres una continuación puedes apoyarlo con tu hermoso like y suscribiéndote. Hasta la próxima.